El año fue 1722 y un joven del East Windsor, Connecticut, se sentó a su escritorio con un tintero y un bolígrafo. Era un nuevo creyente en Cristo y ahora a la edad de 19 años decidió vivir su nueva fe. Así que tomó su pluma y escribió: siendo consciente de que no puedo hacer nada sin la ayuda de Dios, le suplico humildemente por su gracia que me permita cumplir estas resoluciones, en la medida en que estén de acuerdo con su voluntad, por la voluntad de Cristo. Recordar es leer estas resoluciones una vez a la semana. Número 1. Resuelvo que haré todo lo que crea que sea más para la gloria de Dios. Este fue el comienzo de lo que se convirtió en 70 resoluciones durante los próximos años. El hombre del que estoy hablando es lo que algunos llaman el gran teólogo de la historia de Estados Unidos, pastor erudito llamado Jonathan Edwards. Y hoy, como el primer día del Señor del año, no puedo pensar en un mejor ejemplo para nosotros, ya que esta es la época del año en la que muchos de nosotros en Estados Unidos hacemos resoluciones y determinaciones. Históricamente, las resoluciones se terminan en enero 31. Quiero enseñarte que las resoluciones de Edwards no fueron así. Por favor, vaya conmigo a 1 Timoteo 6:11. Y hoy me gustaría pedir su indulgencia, ah, ya que vamos a ver algunas resoluciones buenas y piadosas que se encuentran en estas amonestaciones de Pablo a Timoteo. Entonces, hago esto muy pocas veces, pero quiero hacer esta vez. Mi única ilustración será la vida de Jonathan Edwards, una figura importante en la historia de la iglesia. No haré esto muy seguido, pero de vez en cuando es valioso mirar hacia atrás. Y permítame convencerte brevemente por qué la historia de la iglesia es importantemente importante para nosotros. Hay tres beneficios. El primer beneficio de la historia de la iglesia será tu humildad. La historia de la iglesia ayuda a combatir las falsas dicotomía entre lo contemporáneo y lo tradicional. Todos los gurús del crecimiento y desarrollo de la iglesia usan frases como de vanguardia y poco convencional, con visión de futuro y pioneras. Qué ofensivo para nuestros hermanos y hermanas de siglos pasados que caminaron 5 millas para llegar a la iglesia para escuchar un sermón de 2 horas porque anhelaban la carne de la palabra. Ellos no venían para ser entretenidos, ellos venían porque estaban hambrientos por la palabra de Dios. También la historia de la iglesia beneficia tu perspectiva. Y la historia de la iglesia le ayuda a ver a la iglesia como universal y no como sobre de ti. Recuerda esto. La mayoría de la iglesia de Cristo ya está en Cristo. Somos los que recientemente hemos llegado a la fiesta y por lo tanto respetamos a aquellos que se han ido antes, cuya fe ha sido vivida todo el camino hasta la muerte. No estamos preocupados por lo que estos hermanos han hecho. Un beneficio más en la historia de la iglesia beneficiará tu tiempo. Beneficiará tu tiempo cuando puede considerar a los hombres y mujeres que vivían sin tecnología. Uh, Ellos lavaban a mano, secaban a mano, trabajaban con un poco tiempo ninguno para recreación infructuosa. Vivían en épocas en las que la mitad de sus hijos no llegaban a la edad adulta y sin embargo fueron fieles a su iglesia, fieles en escuchar sermones largos, en leer la Biblia en sus hogares y enseñar a sus hijos en casa a conocer la palabra de Dios. Cuando los consideras, tiende a ayudarte a renovar tus propias prioridades y a usar tu tiempo para cosas eternas. De hecho, considerar a esos grandes creyentes que han ido delante de nosotros es un mandato en las Escrituras. Así que Hebreos 13:7 dice: acuérdate de tus líderes, los que han hablado la palabra de Dios, considera el resultado de su estilo de vida e imítalo. Esto es muy importante porque ellos ya vivieron la vida fiel. Tenemos el mandato en Hebreos 13:7, aquellos que ya han muerto.
Me gustaría considerar 1 Timoteo 6:11 con énfasis en dejar que él imite Jonathan Edwards nos ilustre este texto. Vamos a leer 1 Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pero para ti, hombre, persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, perseverancia y la amabilidad. Pablo se dirige a Timoteo como un ministro del Evangelio y lo exhorta a la búsqueda de grandes cosas. Primero, dice que debe de huir de los pecados enumerados en los versículos 9 al 10. Falta de satisfacción, deseos, amor al dinero, ruina y destrucción debido a una vida dedicada al buscar el placer. Y Pablo se dirige a él con un término técnico que se usa en el Antiguo Testamento como un ministro de Dios. Uno llamado a dirigir. Me gustaría comenzar con Jonathan Edwards, este hombre de Dios, y vamos a terminar también con él. Jonathan Edwards nació el 5 de octubre de 1703 en Eastern Connecticut. Nació en lo que América colonial sería de 1703. Él sería un contemporáneo con Benjamin Franklin. Vivió en Nueva Inglaterra, fuertemente influenciada por 100 años de los colonos puritanos. Aquellos en Inglaterra que tenían la intención de purificar la Iglesia Católica de acuerdo con los estándares de la doctrina reformada, pero no pudieron. En la adolescencia casi muere de una enfermedad grave y estaba aterrorizado por la muerte, lo que eventualmente lo llevó a su salvación. Él fue el hijo de Timoteo y Esther Edwards. Timoteo Edwards era un pastor. Timothy fue un pastor de East Windsor, Connecticut, desde 1694. Muy fiel al ministerio. Jonathan fue el único hijo de entre 10 hijas. Tenía muchas hijas, muchas hermanas. Timoteo a Edwards le enseñó griego y latín a Jonathan como preparación para su universidad. Jonathan era brillante y comenzó sus estudios de pregrado cuando tenía 13 años. Conoció y se enamoró de Sarah Pierpont, hija del reverendo James Pierpont de Nueva Haven, cuando tenía 13 años. Y se casó con Sarah, y cuando ella tenía 17 y ella 24, tuvieron 13 hijos. Estuvieron casados por 31 años. En 1722, a la edad de 19 años, comenzó a servir en una congregación presbiteriana en la ciudad de Nueva York y terminó su maestría en 1723, a la edad de 20. Después de un breve periodo como pastor en Bolton, Connecticut, Jonathan finalmente se desempeñó como asistente del ministerio con su abuelo Salomon Stored en la primera iglesia de Northampton, en Massachusetts, el mismo año en que se casó con Sarah Pierpont. Ahora es un pastor. Y 2 años después tomó el liderazgo de la iglesia y sirvió ahí por 23 años. Durante ese tiempo vio que la historia de la iglesia sucedía frente a sus ojos y fue parte de ella. Participó en los avivamientos de Connecticut de 1734 al 35, que vieron a innumerables nuevos creyentes en Cristo debido a la sed espiritual. Conoció al gran evangelista George Whitefield en Northampton. En 1741 predicaría una primera vez su famoso sermón, Predicadores en las manos de un Dios airado. Y esto sirvió como un gran avivamiento. Muchas personas vinieron a la fe. Después de su ministerio en Northampton, se convirtió en misionero para los nativos americanos de Stockbridge, Massachusetts, y también se hizo cargo de todas las escuelas que sirven a la población nativoamericana. Por un breve tiempo se convirtió en el presidente del College of New Jersey, un colegio para capacitar pastores que luego se convertiría en la Universidad de Princeton. Pero murió pocos meses después de asumir ese cargo. Acerca de su vida, el historiador de la iglesia Stephen Stein escribió sobre Edwards. Jonathan Edwards
Es indiscutiblemente una figura significativa en la historia de Estados Unidos. Emergió en el panorama religioso de Nueva Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII, pero pronto alcanzó una reputación internacional. La descripción de Edwards de los avivamientos religiosos y su defensa del protestantismo evangélico lo llevaron a la arena pública en el país y en el extranjero. Aunque su vida se truncó prematuramente unos meses después de convertirse en el presidente de College of New Jersey, más tarde Universidad Princeton, sus publicaciones y su influencia personal en generación posterior de líderes religiosos aseguraron que su legado teológico continuará después de su muerte. Y del hecho que estamos hablando de él, prueba este punto. Jonathan Edwards vivió la vida mejor caracterizada como un hombre de Dios. Alguien que proclama el Evangelio y que dirige a la gente de Dios. Ahora, Pablo comienza su lista de aquellas cosas que Timoteo debía resolver a perseguir sus resoluciones, por decir, y comienza con de que siga la justicia. ¿Qué significa esto de seguir la justicia? Hacer lo que es correcto, lo justo, lo verdadero, lo bueno. Esta era una de las prioridades de Jonathan Edwards, como lo demuestran muchas de sus resoluciones. Por ejemplo, la número 7, la resolución número 7. Estoy resuelto a no hacer nunca nada de lo que debería tener miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida. Edwards quería una conciencia limpia y nosotros insistivamente somos más conscientes de esto acerca del final de nuestras vidas. Así que su estrategia fue actuar cada hora como si fuera la última hora. En la número 8, resuelvo actuar en todos los respectos, tanto hablando como haciendo, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si yo hubiera cometido los mismos pecados, o estuviera en las mismas debilidades o fallas que los demás, y que dejaría que el conocimiento de sus fallas no promoviera nada más que vergüenza en mí mismo, y probare solo una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria a Dios. En otras palabras, Edwards dependía de la gracia de Dios y quería recordarse continuamente a sí mismo que él no es mejor que cualquier otro pecador. Él básicamente está diciendo que debería estar vergonzoso acerca del mismo. Él quería que esto implicara en su resolución 14, resuelvo nunca hacer nada por venganza. Él era muy consciente de que la venganza es solo un acto correcto de Dios. Edwards se tomó en serio el mandato de que Dios que dice no vengarse de nadie. Es injusto que un ser humano se vengue de otro porque no podemos estar tan ofendidos como Dios porque Él es santo y nosotros no. Al tomar nosotros venganza es como un ladrón que se enoja porque alguien le roba. Es hipócrita. En su resolución 16, resuelvo no hablar nunca mal de nadie. ¿Entendiste eso? Resuelvo nunca hablar mal de nadie, para que ello tienda a su deshonra más o menos por ningún motivo que no sea por algún bien real. ¿Te puedes imaginar esto? A la edad de 19 años, Edwards decidió no ser un chismoso, no deshonrar a nadie con su discurso. Ese es uno de los pecados más importantes. Ese es uno de los pecados más importantes en cualquier iglesia. Y Edward estaba decidido a no ser parte de ese problema. Antes de que alguien dijera la palabra, resuelvo siempre que haga cualquier acción notaria mala, rastrearla hasta que llegue a la causa original y luego ambos se esfuerzan cuidadosamente por no hacerlo más y por luchar y orar con todas mis fuerzas contra el origen de esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto está haciendo un autoexamen. Cuando se dio cuenta de una acción pecaminosa, se determinó encontrar la causa, el deseo pecaminoso o el acto idolátrico que causó esto. En otras palabras, si a veces tienes una lengua afilada con seres queridos, ¿cuál es la causa principal? Quizás crees que su conveniencia es más importante que los que le rodean. ¿Qué si deseas a alguien que no es tu cónyuge? ¿Cuál es la causa principal? ¿Es una creencia idólatra que usted es más digno de esa persona que su esposo? Esa es la raíz. O si robas o encuentras formas deshonestas de ganar dinero,
Entonces la causa principal es la codicia y el descontento. En otras palabras, Edwards estaba decidido no solo a disminuir el pecado en su vida, sino a entender el poder del porqué de sus pecados y combatirlos. Y estos solo son ejemplos. ¿Qué gran ejemplo tenemos de perseguir la justicia? Pablo continúa diciéndole a Timoteo que persiga la piedad. Y esto para perseguir la piedad. Ahora, las epístolas pastorales siempre tienen que ver con la idea de vivir a lo que crees, que debe ser, que no debe de haber una desconexión entre lo que crees acerca de Dios y cómo te comportas ante Él. Que debe haber un cambio fundamental que continúe durante su vida y que esto incluya una búsqueda agresiva de Dios. En su resolución 28, eso dice: estoy resuelto a estudiar las escrituras con tanta consistencia, constancia y frecuencia como pueda encontrar y percibir claramente que voy a crecer en el conocimiento de las mismas. En otras palabras, Edwards quería que su conocimiento de las palabras de Dios creciera observablemente, que pudiera haber progreso y crecimiento. Él realmente estudiaba las escrituras 14 horas al día. Y su esposa Sara le preguntaba cuál era el progreso de sus sermones y él decía: he estudiado a Dios. En su resolución 29, resuelvo nunca contar esa oración, ni dejarla pasar como una oración, ni eso como una petición de una oración que está hecha de tal manera que no puedo esperar que Dios la conteste, ni ese es como una confesión que no puedo esperar que Dios acepte. Déjame traducir lo que está diciendo él. Edwards básicamente está diciendo que si hace una oración que no está saturada de fe y creencia de que Dios responde, entonces no es una oración real. Él quería perseguir la piedad. En su resolución 59, resuelvo, cuando sea más consciente de las provocaciones a la mala naturaleza de la ira, que me esfuerce más por sentir y actuar con bondad. En esos momentos para manifestar bondad. Edward sabía que otras personas lo provocarían, pero su determinación fue obedecer. Proverbios 15:1. Que una respuesta suave apaga la ira. En su resolución 4 dijo: resuelvo nunca hacer nada, ya sea en mal o en alma o cuerpo, menos o más, sino todo para la gloria de Dios. Este tema de hacer aquello que glorifica a Dios está presentado en varias de sus resoluciones y nos sirve como un tremendo ejemplo para hacer la pregunta. Creo que algunas veces, como nuevos creyentes, nos preguntamos cómo podemos vivir la vida cristiana. Pero la pregunta que tienes que hacerte es: ¿esto glorifica a Dios? ¿Cómo glorifica esto a Dios que estoy haciendo? De hecho, la búsqueda de la piedad para Edwards era algo que sentía que debía seguir y hacer responsable. Y esto se ve en algunos de sus escritos personales. Poco después de comenzar sus resoluciones sobre lo que escribió 3 años, comenzó su diario. Este era un diario ocasional que fue escrito en 1722 a 1735 y tenía 103 entradas. Pero el propósito del diario era registrar su progreso. Su diario era para registrar su progreso sobre sus resoluciones e intentar observar objetivamente su propio crecimiento espiritual. Edwards llevó al autoexamen a un nivel que la mayoría nunca lograría. Básicamente calificó su caminar con el Señor y su santificación personal en 103 ocasiones diferentes. En 1740, Edwards escribió lo que comenzó como una carta a Aaron Burr, pastor de la iglesia presbiteriana de Newark, pero esta carta se convirtió en una retrospectiva épica de la vida espiritual de Edwards hasta ese momento, incluidos los principales eventos e hitos de su vida y todos los temas espirituales que había sido particularmente importantes para él. Él escribió acerca de la santidad de Dios, la unidad con Cristo, el avance del reino de Dios, la palabra de Dios misma y la deidad del Espíritu Santo.
Y Edwards realmente lo hizo al final de su vida. Pero Edwards, ¿cómo he seguido a Cristo? Y todo esto lo hizo cuando él tenía 37 años de edad. Él tenía un deseo grande por perseguir a Dios. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que persiga fe, la fe. Ahora, déjame hacer esta distinción. A veces Pablo está refiriéndose a la fe, que significa acerca del cuerpo de Cristo. Pero aquí le está diciendo que persiga la fe, refiriéndose a la vida y a la fe. Creer en la soberanía de Dios, creer en Dios, creer y caminar por fe día a día. Recuerda, este es Pablo hablando a Timoteo, el ministro del Evangelio, que Timoteo debía buscar su propia fidelidad en el Señor, su propio crecimiento en la piedad, su propia profundidad en Dios. Irónicamente, esto es a veces un concepto olvidado para los ministros, pero he encontrado que una de las grandes tentaciones del ministerio es ocuparse en el trabajo, que nuestro propio crecimiento personal queda a un lado y es negligente, que no continuamos nuestra propia santificación, que no perseguimos a Dios. Pero Pablo dice, sigue la fe, persigue la fe. Jonathan Edwards se crió en la casa de un pastor en el que su padre, Timoteo, predicó fielmente durante 60 años. Edwards no se convirtió finalmente a Cristo hasta después de comenzar su trabajo de posgrado en la Universidad de Yale. Mientras caminaba por un prado cerca de la casa, contemplando las implicaciones de la soberanía de Dios y las afirmaciones de 1 de Timoteo 1:17 de que el único Dios es Rey eterno, inmortal, invisible, experimentó lo que describió como un dulce deleite interior en Dios, en las cosas divinas. Y él cuenta esto como el momento de su conversión, que se arrepintió de pecado y el anhelo de adorar a Dios. De hecho, usa la palabra dulzura para referirse acerca del Evangelio. Parte de la búsqueda de la fe de Edwards, compromiso con la idea de que él no era el dueño de sí mismo, sino que fue comprado y era un esclavo de Dios, propiedad de Dios, debido a la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz que pagó por sus pecados. Escribió en su diario en enero 12 de 1723, a la edad de 20. No puedo cuestionar ningún derecho en este entendimiento, esta voluntad, estos afectos que hay en mí, ni tengo ningún derecho sobre este cuerpo, ni sobre ninguno de sus miembros, ningún derecho sobre esta lengua, estas manos, ni pies, no directo en estos sentidos, a estos ojos, estos oídos. Me he entregado bien y no he retenido nada como mío. He ido a Dios esta mañana y le he dicho que me he entregado por completo a Él. De hecho, incluso mientras buscaba una mayor formación teológica a nivel posgrado, veía esta formación como secundaria para prepararlo para el ministerio del Evangelio, pero principalmente para perseguir su fe en Dios, para su relación con Dios, su comunión con Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios. Como un historiador señaló, Edwards tenía un profundo y sincero anhelo de disfrutar de la presencia de Dios y tener comunión con Él. Edwards perseguía la fe. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que persiga amor, que persiga el amor. Esto sería particularmente importante para Timoteo, ya que Pablo originalmente había enviado a Timoteo a Efeso para limpiar el liderazgo que estaba fallando. Por lo tanto, Pablo le recuerda que amar el cuerpo de Cristo es necesario para seguir el amor. Muchos pastores han olvidado lamentablemente este tema central de ser pastor, que él no debe gestionar el rebaño o tratar con el rebaño o sostener el rebaño de Dios, sino amar a la iglesia. Y este amor debe manifestarse en su predicación y en su pastoreado. Ustedes son muy amables y me dicen cómo predico. Ustedes me dicen que algunas veces mi predicación es clara y eso lo aprecio.
Eso es lo que quiero escuchar. Así que para Jonathan Edwards, perseguir el amor fue una solución a un problema de pecado personal. Edwards vio su mayor pecado como orgullo y luchó con esto a lo largo de su vida como parte de su caminar con Dios, pero luchó contra el orgullo entregándose al servicio de su sacrificio a los demás. En otras palabras, creía que uno de los mejores antídotos contra el orgullo era amar a otros. Por ejemplo, su resolución 13 dice: resuelvo esforzarme por encontrar objetos adecuados de caridad y liberalidad. En otras palabras, buscaba oportunidades para amar a otros, para servir a otros, bendecir generosamente a aquellos que necesitaban consuelo y ayuda. Él daba mucho de su dinero para ayudar. En su resolución 33 dice: estoy resuelto a hacer siempre lo que pueda hacer para mantener, establecer, preservar la paz cuando sea posible, sin un perjuicio excesivo en otros aspectos. En otras palabras, Edwards estuvo en la vanguardia de la precisión teológica de luchar por la proclamación del verdadero evangelio de Cristo. Siempre quiso estar en paz con los otros. Cuando estos entraban en conflicto con el bien mayor de representar la verdad de Dios de las Escrituras. Ya he mencionado esto, pero para enfatizar aún más, al menos 4 de sus resoluciones tienen que ver con su determinación de no hablar mal de los demás, a menos que haya una buena y justa razón para hacerlo. Edwards era muy consciente de la instrucción de la falta del amor y el poder de la lengua. De hecho, en su resolución 31 él dice: perfectamente agradable al más alto grado de honor cristiano y de amor a la humanidad, agradables a la humanidad más baja y al sentido de mis propias faltas y fallas. Esto es consistente con lo que Jesús enseñó. Así que Edwards persiguió el amor. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que siga la firmeza. Que siga la firmeza. Pablo está hablando de resistencia, de paciencia, particularmente en el ministerio del Evangelio. Pero esta resistencia no solo era una fuerza personal interna que Timoteo debía de buscar por su cuenta. En el contexto más amplio de esto, estos mandatos es que todos estén inspirados por una tremenda esperanza futura. Versículo 14: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Esa fue la inspiración para la firmeza. Para Jonathan Edwards se expresó firmeza en el mantener su enseñanza y defensa de la sana doctrina, particularmente en lo que respecta al Evangelio de Jesucristo. Era un teólogo preciso y detallado. Él enseñó de las Escrituras de la depravidad total de la humanidad. Él enseñó acerca de la desobediencia universal, que todos los hombres son completamente desobedientes. No hay nada bueno que hagan los hombres. La obra de la vida y la humanidad es pecado. Él creía y enseñaba que desde que un hombre nacía era pecador. El pecado hace la humanidad sea infinitamente culpable. El pecado es contra un ser infinitamente digno y por lo tanto es infinitamente atroz. Incluso los llamados hombres morales siguen siendo completamente pecadores. Él enseñó que la expiación dada por Cristo, la necesidad de la expiación, la santidad de Dios, hace necesario que Él castigue el pecado. Dios debe satisfacer su justicia, que son pecadores. Esa es la naturaleza de la expiación, que Cristo fue obediente en perfecto sacrificio. Él enseñó la expiación limitada, creyó y explicó la expiación limitada. Los elegidos es sinónimo de creyente.
En 1741 él predicó que Cristo murió solo por los elegidos y no por toda la humanidad. Dios decretó eternamente salvar a algunas personas y fue por estas que Cristo vino. De hecho, Cristo vino a morir por aquellos a quien no iba a salvar. Esto habría sido una tarea de tontos. Edwards enseñó de las Escrituras la doctrina de la regeneración. El pecador es un participante pasivo en la regeneración. La regeneración consiste en infundir una nueva naturaleza, no solo una influencia moral sobre la vieja naturaleza, es nueva. Dios debe ser el que vuelva el corazón y el que cambie el corazón. El cristiano, él pidió que los convertidos vivan una vida convertida. La piedad del corazón se demuestra por la piedad de la acción. Edwards fue muy claro en la doctrina de la justificación. La justificación es el estado de ausencia de culpa y poseer una justicia que conduce a la vida eterna. Nos volvemos inocentes al recibir el perdón de Dios. La base de la justificación, unión con Cristo. Poseemos lo que Él posee. Y el camino de la justificación. Y la pregunta de cómo puede ser justificado es solo por medio de la fe, y la fe únicamente. Un historiador escribió que hizo de la doctrina de la justificación la pieza central del Evangelio. En otras palabras, Edwards nunca dijo, ven a Jesús para que tengas una mejor vida. Él dijo, ven a Cristo para que tengas perdón. Y Edwards enseñó en las Escrituras acerca de la santificación. Esto fue claramente el tema más enfatizado en 1200 sermones que tenemos. La santificación es evidencia de salvación. La victoria sobre el pecado muestra la salvación. Un verdadero cristiano nunca está satisfecho con el pecado. El pecado es una carga. La santificación implica una lucha. En el corazón él enseñó acerca que las lenguas y las profecías han terminado. Podemos ver su teología del cielo, que es un lugar de deleite para el cristiano y que es muy natural, que Cristo quería a aquellos que estuvieran con él. Y fue inflexible en su enseñanza sobre el infierno, que enseñó como el resultado natural de la ira de Dios. Y él enseñó de las Escrituras que el infierno no solo existe como un lugar espiritual y físico, sino que la santidad de Dios demanda un infierno para los impíos. De hecho, en el 8 de julio de 1741, como predicador invitado a Enfield, Connecticut, Edwards predicó su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Su tema fue la bondadosa restricción de Dios al contender la ira merecida inmediata. Y su sermón fue directo para los no creyentes. Mire, esta es la introducción. Ahí está en el abismo. Él dijo esto. Ahí está el abismo terrible de las llamas ardientes de la ira de Dios. La boca del infierno está abierta de par en par y no tienes nada sobre lo que te pararte, ni nada a lo que te agarres. No hay nada, solo aire. Es el placer y la misericordia de Dios que te sostiene. Les advirtió que el mismo peso de su pecado los hacía pesados hacia el infierno. Advirtió que la ira de Dios es como grandes aguas que se elevan rápidamente detrás de una presa, lo que genera presión para romper la presa. Advirtió que el arco de la ira de Dios ya está tensado con la flecha en la cuerda y no hay nada que solo Dios puede salvarte. Y en su sermón también él dijo, el Dios que sostiene sobre el abismo del infierno, tanto como uno sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y es terriblemente provocado. Su ira hacia ti arde como fuego. Te considera digno de nada más que ser arrojado al fuego. Es más limpio de ojos que para soportar tenerte en sus ojos.
Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que la serpiente venenosa más aborrecible a los nuestros. Lo has ofendido infinitamente más que nunca lo hizo un rebelde obstinado que su príncipe, y sin embargo no es nada más que su mano lo que evita que caigas al fuego en todo momento. No se puede atribuir a nada más que no fuiste al infierno la última noche, que se te permitió volver a despertar en este momento después de que cerraste los ojos para dormir. Y no hay otra razón que dar que no has caído al infierno desde que te levantaste esta mañana, sino que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón por la que no hayas ido al infierno, ya que te has sentado aquí en la casa de Dios, provocando sus ojos puros con tu manera pecaminosa y perversa de asistir a su adoración solemne. Si no hay nada más que deba darse como motivo por el cual no caigas en este mismo momento al infierno. La ironía es que aquellos que vinieron a la iglesia como no creyentes les dijo: ¿cómo te atreves a venir? Pero él concluyó su mensaje como un llamado desesperado a recibir la gracia de Dios que aún les brinda, que con una mano los estaba deteniendo al infierno y con otra les estaba extendiendo la salvación. Él les dijo: por tanto, todo aquel que esté fuera de Cristo, despierte ahora y huya de la ira venidera. La ira de Dios Todopoderoso se cierne sobre una gran parte de esta congregación. 3 notas interesantes sobre este sermón. Predicó el mismo sermón en su propia congregación a principios del mismo año y pasó de largo como sin ningún tipo de impacto visible. Segundo, cuando predicó el 8 de julio de 1741, la gente tuvo que detenerse en unos minutos en medio porque muchos de la congregación comenzaron a llorar y lamentarse. Estaban panicando. Antes de que Edwards llegara al final y ofrecer la salvación que ofrece Cristo. Y la tercera nota es que fue una parte importante de los que los historiadores de la iglesia llaman el Gran Despertar en Nueva Inglaterra, dirigido por Edwards, el evangelista George Whitefield y varios otros predicadores fieles, que todos eran calvinistas, por cierto, que creían en la soberanía de Dios. Edwards fue un modelo de lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera, que persiguiera constancia. Pablo le dice a Timoteo finalmente: persigue la bondad. Persigue la bondad. Esta es la idea de mansedumbre, de humildad, de fuerza bajo control. No debilidad, pero es humildad, es humildad. La bondad de Jonathan Edwards, que fue quizás más evidente en su familia. Amaba profundamente a su esposa Sara, la llamaba mi querida compañera. Después de conocer a Sara, Edwards escribió un poema sobre ella llamándola amada de ese ser poderoso. Se casó con ella cuando tenía 17. Le escribió un poema y la llamaba amada de ese ser todopoderoso que hizo y gobierna el mundo, y que hay ciertas temporadas en las que el gran ser viene a ella y la llena su mente con gran deleite, y ella parece estar siempre llena de gozo y placer. Sara tenía puntos fuertes donde Jonathan era débil. Ella era práctica y sociable, mientras que él estaba distraído e intelectual. Se balanceaban muy bien. Su matrimonio fue lleno de conversación y tiempos muy bonitos. Platicaban mucho. Según todos sus informes, les gustaba salir a montar a caballo y platicar acerca de sus hijos. Era deliberado sobre su vida familiar. Él y Sara tenían 11 hijos y cada noche durante una hora antes de la cena pasaban tiempo con ellos, hablando con ellos. Hablaban y platicaban con ellos. Debido a las circunstancias fuera de su control, cuando Edward se estaba muriendo debido a una vacuna contra la viruela que lo mató, Sara no estaba con él, pero le envió un mensaje final a su esposa que dice: dale mi más tierno amor a mi querida esposa y cuéntale que la unión poco común que ha existido entre nosotros ha sido de tal naturaleza que continuará para siempre.
Edwards buscó la bondad. Pero si me dejas, me gustaría volver una vez más a Pablo, cuando Pablo le habla a Timoteo como este hombre de Dios, el ministro del Evangelio. Pero a ti, hombre de Dios. Verso 12. Pelea la buena batalla. Edwards tenía muy claro que era ser un hombre de Dios. Él creía que el ministro de Dios era en un matrimonio. Él creía en una especie de espejo para reflejar la luz de la gloria de Dios a su pueblo a través de la palabra predicada. Se veía a sí mismo como un siervo para alabar y santificar a la iglesia a través de la palabra de Dios. Se veía a sí mismo como un granjero trabajador, un siervo del dueño del campo que fue enviado a sembrar la semilla de la palabra de Dios mediante gran estudio, trabajo y esfuerzo. Trabajó tan duro en la predicación que sufrió colapsos físicos en el 1725, 1729 y 1735 por exceso de trabajo. Bajo su predicación, la asistencia de la iglesia se disparó. En 1736 comenzaron la construcción de una nueva iglesia para albergar a la creciente congregación. Debido a que el corazón y el alma de Jonathan Edwards estaba predicando, él tenía una filosofía de ministerio bien pensada con respecto a la predicación. Dijo, la frecuencia era importante porque la gente necesitaba una dieta continua de la palabra. Predicó 2 veces los domingos y a menudo los jueves. Escuchan, sus sermones eran... Los sermones de Edwards eran de 2 a 3 horas. Y ese es solo el servicio de la mañana. También dijo que sus sermones eran argumentos lógicos para ser persuasivo, pero tenía muy claro que no tenía poder personal para cambiar a las personas, pero solo el Espíritu Santo lo hacía. También creía que predicar y escuchar la predicación era el medio supremo de glorificar a Dios, porque Dios está únicamente en el centro de esta actividad. Y creía que Dios toma cada sermón y trabaja de manera diferente en cada oyente, adaptando a las necesidades de los oyentes. Eso es lo que decimos aquí. Predicar es como tirar 300 flechas y Dios las pone en su lugar. Y él dijo, pero Dios, que conoce nuestras naturalezas y circunstancias, sabe lo que se adapta mejor a ellas. Él que hizo las facultades de nuestra alma sabe que tendrá la mayor tendencia a moverlas y a trabajar sobre ellas, para traernos al arrepentimiento y salvación. Él tenía 2 metas en predicar. Era explicar la palabra y aplicar la palabra de Dios. Quería informar la mente de la verdad y mover el corazón a la acción. Pero como hombre de Dios, vitalmente preocupado por la verdad y por el evangelio bíblico de Cristo, defendió firmemente la sana doctrina. Déjame decirte un poquito de historia aquí, para que entendamos esta última parte. En las iglesias de Nueva Inglaterra, en ese momento, se había desarrollado una práctica que era bastante universal en las iglesias. La práctica de permitir que los no cristianos participaran de la comunión si profesaban ser personas morales. Esto también tenía implicaciones para la membresía de la iglesia. Había incluso 2 niveles de miembros de la iglesia: los miembros del pacto, que eran profesantes de Cristo, y los miembros de los miembros de no el pacto, que habían sido niños bautizados. En otras palabras, debido a que la membresía de la iglesia estaba estrechamente ligada a la posición en la comunión, con el tiempo los pastores, incluido el abuelo de Edward, Salomón Stoddard, había aceptado este compromiso que llegó a llamarse el pacto a mitad del camino. En nuestros días, en esos días, la iglesia en esos días encontró la manera de poder traer a estos hombres que eran moralmente buenos. Pero en la búsqueda de las escrituras, Edwards estaba convencido de que esto era únicamente para los regenerados. La mesa del Señor solamente para los regenerados.
Habían Y cuando Edwards comenzó a escribir y predicar que la membresía de la iglesia y la mesa del Señor era solo para los cristianos regenerados, profesantes, y no para aquellos que afirmaban tener creencias intelectuales y un estilo de vida moral, descubrió cuántas personas en este punto de su iglesia creían en el Evangelio bíblico. En 1750, con base en su cambio de posición, la iglesia votó sobre si Edwards debería mantenerse como pastor o no, y solo 1 de cada 10 miembros votaron por él para quedarse. El otro 90% sintió que los incrédulos deberían ser miembros de la iglesia. Si fueron bautizados como niños, deberían de quedarse en la iglesia. Así que el 1 de julio de 1750, Edwards predicó su sermón de despedida. Ahora, una nota al margen, lo suficiente incómodo. La iglesia inmediatamente se acercó a él con el sombrero en la mano porque no podían encontrar un predicador que les agradara más, después de 15 meses que él predicó con ellos. El sermón de despedida de Edwards mostró tanto amor por su congregación como su advertencia a ellos de rechazar la verdad de la palabra y sus consecuencias. Este es el tema de su sermón. Fue: los ministros y las personas que están bajo su cuidado deben encontrarse ante el tribunal de Cristo en el día del juicio. Profesó que su conciencia estaba tranquila con respecto a sus esfuerzos en el nombre del pueblo de Dios. Dijo: hace 23 años, el 15 del pasado mes de febrero, desde que he trabajado en la obra del ministerio en relación de pastor de la iglesia y congregación, y aunque mi fuerza ha ido en debilidad, habiendo trabajado siempre bajo gran flaqueza de cuerpo, además de mi insuficiencia para una carga tan grande en otros aspectos, no he escatimado mis debilidades, mis débiles fuerzas, sino que las he ejercido para el bien de vuestras almas. Puedo apelar a ti como lo hace el apóstol a sus oyentes en Gálatas 4:13. Vosotros sabéis que por enfermedad de la carne os he predicado el Evangelio. He gastado lo mejor de mi vida y mis fuerzas en labores para tu bienestar eterno. Se dirigió a los creyentes profesantes diciéndoles: les dijo que también se dirigió a las personas falsas con advertencias, pero con amor. Se lamentó que se estaba yendo y los estaba dejando en un estado de inconversidad. Y después de todas sus advertencias, que nunca se iban a convertir y que estarían separados, les dijo a los no creyentes que nunca los volvería a ver. Se dirigió a aquellos que estaban cerca de la salvación y les dijo que se arrepintieran y que se convirtieran a Cristo. Se dirigió a los jóvenes, instándolos a que se hablaran unos a otros de las cosas de Dios. E incluso insinuó que en muchos sentidos los jóvenes eran más piadosos que algunos de sus padres. Se dirigió a los niños, a quienes llamó los corderos de este rebaño, y les recordó cómo les había enseñado, habiendo reunido en ocasiones a todos los niños para escuchar un sermón, y lamentó que la mayoría de ellos permanecieran inconversos. Les advirtió que los niños si mueren jóvenes a veces y que no piensen que su juventud los hace inmunes a enfrentar el juicio de Dios. Últimas palabras en su conclusión. Dijo: ruego a Dios que se apiade de ustedes, los cuide y les proporcione los mejores medios para el bien de sus almas, y que Dios mismo se encargue de ustedes, sea su Padre Celestial y el poderoso Redentor de sus seres inmortales almas. No dejen de orar por vosotros mismos. Mirad que no seáis de los que desechan el miedo y refrenan la oración delante de Dios. Oren constantemente a Dios en secreto y recuerden con frecuencia ese gran día en el que deben comparecer ante el tribunal de Cristo y encontrarse allí con su ministerio, quien tantas veces le ha aconsejado y advertido. De muchas maneras, Edwards personificó la exhortación de Pablo a Timoteo, que dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.
Los últimos años de la vida de Jonathan Edwards los pasó haciendo trabajo misionero en Massachusetts, predicando y principalmente escribiendo. Solo tenía 54 años cuando murió por recibir una vacuna contra el virus en 1758, pero según todos los informes se pasó la vida esforzándose por cumplir esas resoluciones. Y mi favorita, la número 17, dice: resuelvo que viviré como desearía haber hecho cuando llegue a morir. Que así sea tu resolución este año. Vamos a orar. Padre, enséñanos este año a perseguir la justicia, a perseguir la piedad, a perseguir fe, a perseguir el amor, a perseguir constancia, consistencia y amabilidad. Y Señor, por una mujer o hombre, niño que esté aquí, que ha claramente escuchado el Evangelio y que el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% hombre, 100% Dios, vivió una vida que nosotros no podíamos vivir para pagar por nuestros pecados. Oramos por esa mujer, por ese hombre que ha escuchado este mensaje, o incluso que lo ha escuchado aquí en esta habitación o incluso en línea. Que este día sea el día de salvación. Y que el Señor regenere sus corazones y sus almas, que los haga adoradores de Dios. Ayúdanos, Señor, este año para hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo, que pelee la buena batalla. Déjanos ser y ayúdanos a ser fieles a ti, a nuestra iglesia, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras esposas. A todo lo que tú nos has llamado a hacer. Que los líderes de esta iglesia, los pastores de esta iglesia sean fieles y que estemos dispuestos a pelear por la verdad. Que la iglesia como un todo sea un faro de luz aquí en esta iglesia, en esta locación. Y si nos permites cumplir el proceso de remodelación en la White Lane. Extiende nuestra influencia para ser luz y sal para en tu nombre. Oramos. Amén.